Sean bienvenidos a Lecturas de Marketing, un espacio donde compartimos los mejores audiolibros de emprendimiento y marketing para que tu producto, servicio o marca escalen a un nuevo nivel. Hoy te presentamos la quinta parte de la obra Persuasión de Robert Cialdini. Si deseas ver las primeras partes, ve a nuestro canal, allí las encontrarás. 5. Los comandantes de la atención. 1. Los atractores. Cuando empecé a enviar el manuscrito de mi libro Influencia a algunos posibles editores, su título provisional era Armas de la Influencia. Uno de ellos me llamó para contarme que su editorial podría estar interesada en contratar el libro, pero con una modificación importante. Para asegurarse de que llamara la atención en las mesas de novedades, me recomendaba cambiar el título por Armas de Seducción Social. Así, señaló, combinaría sexo y violencia en un solo vistazo. Aunque no acepté su sugerencia, entiendo su lógica. Hay determinados señuelos que llaman nuestra atención con fuerza. Los que lo hacen de forma más potente están vinculados a nuestra supervivencia. Los estímulos sexuales y violentos son ejemplos excelentes debido a sus conexiones con nuestras motivaciones fundamentales de, por un lado, reproducirnos y, por el otro, de evitar el daño, la vida y la muerte, literalmente. El sexo. No es ningún secreto que un estímulo sexual destacado puede desviar la atención humana de otros asuntos, a veces de todos los demás. Los novelistas, los dramaturgos y los guionistas de cine lo saben y lo emplean en sus tramas. Pensemos en Lolita, de Vladimir Nabokov, Un tranvía llamado Deseo, de Tennessee Williams, y Magic Mike, de Steven Soderbergh. Los especialistas en marketing y publicidad lo saben y lo emplean en sus mensajes comerciales. Los científicos conductuales también conocen esto. Es más, estos nos han enseñado lo fácil que puede ser infiltrar asociaciones sexuales en las cosas para orientar la conducta. Observemos un pequeño estudio que se desarrolló en Francia. Los investigadores hicieron que una joven atractiva de 19 años abordara a dos grupos aleatorios de hombres de mediana edad que iban solos por la calle para pedirles ayuda en una acción que entrañaba cierto grado de riesgo. Señalaba a un grupo de 4 jóvenes macarras y les decía a los hombres que le habían robado el móvil. ¿Podría usted recuperármelo?, les preguntaba. Es comprensible que un hombre solo fuera reticente a intervenir, dadas las circunstancias. No conocía a la joven y, en vistas de cualquier posible altercado, le superaban en una proporción de 4-1. De hecho, en uno de los grupos, solo el 20% de los hombres prestó ayuda a la joven. Pero en el otro fueron casi el doble los que se lanzaron a la disputa tal cual se les pedía. ¿Qué es lo que explica esta diferencia? A todos aquellos hombres les había abordado minutos antes otra joven que les preguntaba por una dirección, a algunos de ellos por la calle Martín y a los otros por la calle Valentine. Resultó que el grupo de hombres más valientes coincidía con aquellos a los que se les había preguntado por esta segunda ubicación. Según los investigadores, que habían recogido pruebas de un estudio anterior, al preguntarles a los hombres por la calle Valentine se les incitaba a pensar en una festividad romántica con tintes sexuales, el día de San Valentín. Eran las conexiones sexuales con la palabra Valentine lo que disparaba su bravuconería y les empujaba a ganar el favor de la bella damisela sin importar los riesgos. Aunque los resultados son llamativos en lo que respecta a la facilidad con la que los estímulos sexuales despiertan la estupidez del varón de mediana edad, también dan indicios de una complicación instructiva. El atractivo de la joven que pedía ayuda para recuperar su teléfono no era suficiente en sí mismo para conseguirla. En todo el proceso hay algo crucial que tiene que ponerse primero en su lugar. Los hombres tenían que verse expuestos a un concepto con implicaciones sexuales, el día de San Valentín, antes de que ella pudiera impelerlos a actuar. Era necesaria una apertura que les volviera receptivos a su petición antes siquiera de que se la encontraran. En resumidas cuentas, se requería un acto de persuasión. La complejidad que entrañan los asuntos inguinales no se detiene aquí. Tomemos una estadística que contradice la noción de que incluir insinuaciones sexuales en un anuncio es una forma segura de aumentar las ventas. En la lista elaborada por la revista Advertising Age de las mejores 100 campañas del siglo XX, solo 8 contenían insinuaciones sexuales en el texto o en las imágenes. ¿Por qué tan pocas? A pesar de que las respuestas al contenido sexual pueden ser fuertes, no son incondicionales. Emplear el sexo para vender un producto solo funciona en aquellos objetos que la gente compra ya por motivos que de algún modo están relacionados con lo sexual. Los cosméticos, barra de labios, tinte para el pelo, aromas para el cuerpo, colonia, perfume y ropa ajustada, tejanos, bañadores, entran dentro de esta categoría. Los refrescos, los detergentes y los electrodomésticos de cocina, no,
a pesar de los empeños ocasionales y errados de los publicistas que no entienden este punto. Si deseas seguir consumiendo contenido de alto valor, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Además, esto encierra una lección de mayor alcance, que va más allá del ámbito de la publicidad. En cualquier situación, la gente tiene más probabilidades de prestar mayor atención y dejarse influenciar por estímulos que encajan con los objetivos que se han marcado para dicho contexto. Solo en el ámbito de los estímulos sexuales, por ejemplo, los estudios han desvelado que los varones y las mujeres heterosexuales y sexualmente estimulados dedicaban más tiempo a la observación de fotografías de miembros del sexo opuesto muy atractivos. Esta inclinación parece natural y apenas digna de mención. Lo sorprendente está en que la tendencia aparecía solo en los casos en que los observadores se encontraban en busca de una relación romántica/diagonal sexual. Los individuos que no estaban buscando una pareja nueva no dedicaban más tiempo a mirar las fotografías de las personas más atractivas que a las que tenían un aspecto normal y corriente. De nuevo, el atractivo físico por sí mismo no era suficiente para arrastrar a la gente. Hay algo más, en este caso, el objetivo de encontrar una pareja nueva, que tiene que aparecer primero para que eso ocurra. Por tanto, existe una fuerte conexión entre los objetivos románticos sexuales de una persona y su tendencia a prestar atención a otras, aunque sean muy atractivas. Como comentario al margen, esa conexión puede enseñarnos un modo poco reconocido de calibrar las posibilidades de que una relación ya existente sobreviva. En una encuesta se planteó a diversos estudiantes universitarios con pareja una serie de preguntas estándares que normalmente sirven para predecir la estabilidad de las relaciones, cuestiones del estilo de los enamorados que estaban de su pareja, los satisfechos que se sentían con su relación, durante cuánto tiempo querían mantenerla y demás. Pero, aparte de esto, la encuesta incluía algunas preguntas nuevas que indagaban en factores atencionales tales como la frecuencia con que les llamaban la atención otras personas atractivas del sexo opuesto. 2 meses después de la encuesta se volvió a contactar con los participantes para preguntarles si su relación seguía intacta o había acabado. Hay que subrayar que el mejor indicador de una ruptura no era cuánto amor sentían por su pareja 2 meses antes o lo satisfechos que estaban con su relación en aquel momento o ni siquiera cuánto habrían deseado que durara. El indicador era la frecuencia con que se fijaban en los chicos o chicas guapos que aparecían a su alrededor. Estos hallazgos arrojan dudas sobre la eterna excusa de aquellos emparejados a quienes se les acusa de que se les va la mirada detrás de cualquier persona atractiva del sexo opuesto. Estaré a dieta, pero eso no significa que no pueda echar un vistazo a la carta, dado que esto puede entrañar daños posteriores. En nuestras relaciones, por tanto, debemos fijarnos en cualquier aumento de la atención que presta nuestra pareja, o nosotros mismos, a otras alternativas atractivas, pues puede ser una señal de que la pareja está en peligro. La amenaza. La violencia, y su consiguiente amenaza a la seguridad, siempre ha tenido un gran poder para atraer la atención humana. Hay pruebas de ello a nuestra disposición por todos lados, desde nuestra fascinación con los accidentes automovilísticos, que nos hace imposible no mirarlos, hasta las enormes ventas de los videojuegos más horripilantes o lo taquilleras que son las películas violentas, a las que solía llamarse películas de tiros, pero ahora se han transformado en algo un poco más gore, de explosiones o de masacres. Esta tendencia a prestar especial atención a estímulos potencialmente amenazadores parece acompañarnos desde la infancia y a menudo nos empuja a cometer idioteces, de hecho, producidas por el miedo. Por ejemplo, existen riesgos que corremos por temor, acciones arriesgadas que emprendemos para evitar el daño que puede causarnos algo que en realidad quizás sea menos peligroso que nuestros propios actos, pero en ese momento estamos centrados en ello y, por tanto, llegamos a temerlo en mayor medida. Tras los aterradores sucesos del 11 de septiembre de 2001, en los que 4 aviones comerciales fueron secuestrados y estrellados por miembros de Al-Qaeda, los medios aumentaron la cobertura de historias relacionadas con el 11S. Como resultado, miles de estadounidenses que planeaban hacer viajes de larga distancia abandonaron las peligrosas rutas aéreas por el automóvil. Pero la proporción de accidentes en los viajes por carretera es mucho mayor que en los trayectos en avión, lo que hace que esa elección sea en proporción más letal. Se estima que aproximadamente unos 1.600 estadounidenses perdieron la vida en accidentes de coche adicionales que no deberían haberse producido como resultado directo de esto, 6 veces más que el número de pasajeros que murieron en el único accidente de aviación que tuvo lugar el año siguiente en Estados Unidos. Por supuesto, es posible que este cambio de viajar en avión a hacerlo por carretera no tuviera que ver con el efecto de los riesgos por temor, sino con el aumento de las molestias que entrañan los nuevos procedimientos de seguridad en los aeropuertos estadounidenses.
la probabilidad de esta explicación se reduce al compararla con un estudio que muestra una caída similar de pasajeros en el metro londinense tras los atentados sufridos en este lugar en julio de 2005, aunque no se implementaron incómodos procedimientos de seguridad adicionales. En vez de viajar en metro, los londinenses empezaron a comprar bicicletas para desplazarse. Puesto que en Londres los desplazamientos en bicicleta son a menudo más peligrosos que los trayectos en metro, las lesiones relacionadas con esta clase de accidentes se dispararon a lo largo de los meses siguientes con cientos de víctimas ciclistas adicionales. El riesgo por temor resulta ser de verdad peligroso y ciertamente temible. Está claro que los profesionales del marketing de determinados productos, desde alarmas domésticas antiincendios, pasando por programas de backup informático hasta desodorantes, llenan sus anuncios de información amenazante destinada a capturar nuestra atención. Sin embargo, la mayor parte de los datos que hablan de la eficacia de dicha información provienen de quienes intentan alejarnos de formas de vida poco saludables. Por norma, los mensajes que presentan las consecuencias más temibles de los malos hábitos de salud funcionan mejor que los más moderados o los que presentan las consecuencias positivas de los buenos hábitos. Además, cuanto más prominentes y llamativas sean las apelaciones temibles, mejor funcionan. En más de una decena de países, la inclusión de advertencias e imágenes aterradoras de gran tamaño en los paquetes de tabaco ha producido el doble efecto de convencer a los no fumadores para que sigan siéndolo y a muchos que sí lo son para que desistan de su hábito. Si deseas seguir consumiendo contenido de alto valor, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Pero hay un tipo concreto de mensajes destinados a infundir temor que parecen ser más capaces de producir cambios en la conducta. Y lo consiguen, irónicamente, rebajando el terror que nos producen. Esto no es un beneficio menor, porque sentir un temor muy elevado a las ominosas consecuencias del cáncer de pulmón, o la diabetes o la hipertensión, puede llevar a las posibles víctimas a negar que tales consecuencias les sobrevengan en persona. ¿Qué demonios?, podría decir un gran fumador. Mi abuelo materno fumó toda su vida y vivió hasta los 80 años, así que probablemente tengo buenos genes anticáncer. Y otros pueden refugiarse en tonterías distintas, pero igual de erradas, para ahogar el aumento de ansiedad. Una de las excusas preferidas entre los jóvenes que empiezan a fumar es pensar que para cuando su salud empiece a sufrir las consecuencias de sus acciones, habrá tratamientos médicos disponibles que podrán recibirse con facilidad. ¿Cuál sería, pues, la alquimia persuasiva que permite a un comunicador sembrar en sus receptores una profunda inquietud sobre las consecuencias negativas de sus malos hábitos sin que terminen por negar el problema en un intento de controlar sus miedos, ahora espoleados? El emisor solo tiene que añadir a su escalofriante mensaje información clara acerca de los pasos legítimos y ya disponibles que los receptores pueden dar para modificar sus peligrosos hábitos. De este modo se puede lidiar contra esos temores sin recurrir a cualquier bobada para engañarse a uno mismo que termine frenando emprender una acción, sino a través de un cambio genuino orientado hacia posibilidades que movilizan estos gestos. Pensemos en cómo un equipo holandés consiguió reorientar el comportamiento de unos individuos que, tras someterse a un test, fueron informados de su especial vulnerabilidad hacia la hipoglucemia, una patología de la glucosa en sangre que también se conoce como bajo nivel de azúcar en la sangre crónico, y de sus consecuencias, en ocasiones graves, tales como el fallo de algún órgano, convulsiones y depresión. Junto a esta información alarmante también se les facilitó información sobre un taller al que podían asistir para mejorar su dieta y, en consecuencia, sus posibilidades de evitar la enfermedad. La mayoría buscó más información acerca del taller sobre dietas y, en comparación con otros individuos en un estado similar de salud a quienes se interpeló con un mensaje que infundía menos miedo, mostraron una tendencia 4 veces mayor a inscribirse en el taller. Eso se debe a que pensaron que el taller tendría un impacto favorable sobre su salud y emplearon esa creencia, en vez de la negación del problema, para lidiar con su ansiedad. Por tanto, este enfoque es el mejor que pueden emplear los comunicadores del ámbito de la salud pública para comunicar hechos que son ciertos y a la vez temibles. Deben esperar a citarlos en el momento en que existe información sobre sistemas de asistencia accesibles, programas, talleres, webs o teléfonos de ayuda que puedan incorporar a sus comunicaciones. En términos generales, ni los estímulos sexuales ni los amenazantes, aunque resultan llamativos, tienen un efecto único ni simple. Teniendo en mente sus complejidades, es posible comprender cómo el empleo de esos estímulos puede ayudarnos a cosechar grandes éxitos en algunas situaciones en las que queramos ejercer nuestra influencia, pero no produce comportamientos contrarios en otras. Cuando algunos colegas de mi equipo y yo nos pusimos a reflexionar sobre este asunto, nos dimos cuenta de que los publicistas a menudo ignoran estas complejidades y, en consecuencia, pueden llegar a producir campañas muy caras que, en realidad,
acaban minando las ventas del producto. Cuando uno de los miembros de nuestro equipo de investigación, Vlad Griskevicius, nos instó a adoptar una perspectiva evolucionista, nos dimos cuenta de que los humanos habrían desarrollado en fechas muy tempranas una fuerte tendencia a integrarse en un grupo, donde el número supone fuerza y seguridad, cuando se encontraban en circunstancias amenazantes, y a evitar en lo posible actuar por separado, caso en el que serían vulnerables ante los depredadores o los enemigos. Sin embargo, en una situación con posibilidades sexuales el comportamiento sería el opuesto. En esos casos, una persona querría distanciarse del grupo para ser el principal beneficiario de la consideración romántica. También nos dimos cuenta de que estas dos motivaciones contrarias, la de encajar y la de destacar, coinciden perfectamente con un par de ganchos comerciales predilectos desde siempre. Uno de ellos, el de la variedad, no te quedes fuera, nos insta a unirnos a la mayoría. El otro, el del tipo, sé único, nos insta a apartarnos del grupo. Si esto es así, ¿qué mensaje es mejor que lance un publicista a las mentes de sus receptores? Nuestro análisis nos llevó a pensar que el mensaje basado en la popularidad sería el adecuado en cualquier situación en la que los miembros del público hubieran estado expuestos a estímulos atemorizadores, quizá en medio del visionado de una película violenta en televisión, porque la gente que está concentrada en las amenazas quiere unirse al grupo. Pero enviar ese mensaje en un anuncio a la audiencia de una película romántica en la televisión sería un error, porque la gente cuyo pensamiento está enfocado en lo amoroso quiere apartarse del grupo. Cuando pusimos a prueba esta idea en un experimento, los resultados me impresionaron. Creamos un anuncio que enfatizaba la popularidad del Museo de Arte Moderno de San Francisco, más de 1 millón de visitantes al año, y que alimentó una disposición favorable al museo entre personas que estaban viendo una película violenta en ese momento. No obstante, el mismo anuncio tuvo el efecto de desinflar la atención hacia el museo entre otro grupo de gente que había estado viendo una película romántica. Sin embargo, el mismo anuncio levemente alterado, formulado para enfatizar la distinción en vez de la popularidad de la asistencia al museo, destácate entre la multitud, tuvo el efecto contrario. El anuncio de la distinción tuvo un gran éxito entre individuos que estaban viendo la película romántica, y tuvo en particular poco eco entre los espectadores del film violento. Aunque el patrón de los datos parece complicado, resulta más sencillo cuando se observa a través del prisma de uno de los argumentos clave de este libro, la eficacia de los mensajes persuasivos, en este caso, sobre dos temas influyentes que se han usado de forma habitual durante siglos, se verá drásticamente afectada por el tipo de apertura que se haya experimentado justo antes. Si mediante esta ponemos a la gente en un estado de ánimo receloso, movidos por el afán de seguridad, aumentará su atracción por la popularidad y se reducirá el deseo de distinción. Pero si la usamos para poner a la gente en un estado de ánimo amoroso, llevados por el deseo de destacar, ocurrirá lo contrario. Casi todas las emisoras de radio y los canales de televisión tienen a una persona que gestiona la información del tráfico. Sus responsabilidades no tienen nada que ver con lo que de entrada podría pensarse: coordinar la información sobre el estado de las carreteras locales, los accidentes automovilísticos y los cortes de tráfico. En lugar de esto, este individuo se encarga, la mayor parte de las veces desde un puesto de editor de registro, de ubicar las franjas publicitarias de modo que un anuncio determinado aparezca espaciado adecuadamente en varios momentos del día y no se emita demasiado cerca de la publicidad de un competidor directo. Tal como sabe cualquiera que se dedique a la publicidad, sería un horrible pecado de gestión del tráfico si, por ejemplo, el editor colocara un anuncio de furgonetas Ford justo después de uno de camionetas Toyota. Errores como estos provocan amargas quejas por parte de los anunciantes, que saben que estos fallos difuminan su mensaje y suponen un despilfarro de dinero. Estoy seguro, sin embargo, de que ningún publicista ha considerado las consecuencias económicas de mucho mayor alcance potencial que supondría considerar la ubicación de los anuncios de una forma distinta, la cual reconociera que el contenido de la programación del medio, por ejemplo, un programa popular de televisión, hace algo más que exponer al público a los mensajes publicitarios que lo acompañan, sino que también predisponen a esa audiencia, persuasivamente, a determinados tipos de mensajes comerciales. Me apostaría lo que fuera a que sí, por ejemplo, los comerciales de medios de Ford desean comprar franjas publicitarias que anuncien la Ford F-150 como la camioneta más vendida en Estados Unidos desde hace 39 años, como hacen algunos anuncios, no piensan en priorizar la ubicación durante la emisión de thrillers, películas de miedo o programas de noticias, ni en evitar las comedias románticas ni las historias de amor. Y, viceversa, apostaría lo que fuera a que si están pensando en comprar franjas publicitarias para los anuncios de la F-150,
150 que promocionan el distintivo FX Appearance Package e incitan a los compradores con un «prepárate para destacar», no piensan en priorizar su ubicación del modo contrario. Mal por Ford. Y ahora algo totalmente distinto, cambio, presto. Cada vez que detectamos un cambio a nuestro alrededor, nuestra atención se dirige a él. A este respecto, no estamos solos. Esta reacción está muy extendida en el reino animal. Es tan básica que gracias a ella fue posible dominar el patrón de comportamiento más conocido de, quizá, el grupo de animales más famoso de la historia de la ciencia psicológica, los perros de Pavlov. Cualquiera que haya recibido una sola clase de psicología conocerá los titulares de la historia. En una serie de innovadores experimentos, el gran científico ruso Iván Pavlov consiguió que los perros empezaran a salivar en presencia de algo, por ejemplo, el sonido de una campanilla, que no tenía nada que ver con esa reacción. Para conseguirlo, hacía sonar la campana justo antes de darles de comer en repetidas ocasiones. En poco tiempo, los perros se ponían a salivar al oír la campana, aun en ausencia de cualquier tipo de comida. Pero casi nadie que haya pasado por una clase de psicología sabe la historia completa, porque pocos profesores de la materia la conocen. Después de que muchas pruebas hubieran convencido a Pavlov de la fiabilidad y la fortaleza de su crucial descubrimiento del reflejo condicionado, quiso enseñárselo a otras personas. Pero cuando invitaba a algún visitante a su instituto para que presenciara una demostración, a menudo fracasaba. Lo mismo pasaba cuando uno de sus asistentes condicionaba a uno de los perros en alguna de las salas de experimentación del instituto y pedía después a Pavlov que observara el resultado. Con demasiada frecuencia, el perro no respondía y dejaba al asistente cabizbajo y a su jefe perplejo. Finalmente, Pavlov se dio cuenta de que podía explicar los dos fracasos de la misma forma, al entrar en un espacio distinto, tanto él como el visitante se convertían en nuevos estímulos que atrapaban la atención del perro, lo distraían de la campana y de la comida y lo dirigían a las circunstancias alteradas del laboratorio. A pesar de que no fue el primer científico en advertir esta clase de ocurrencia, Pavlov reconoció el propósito mediante el nombre que le dio, reflejo investigador. Entendió que, para sobrevivir, todo animal necesita ser extremadamente consciente de cualquier cambio inmediato que se produzca en su entorno, y debe investigar y evaluar estas diferencias por los peligros u oportunidades que puedan suponer. Este reflejo es tan potente que se impone a todas las demás operaciones. El poderoso efecto de un cambio súbito de las circunstancias ambientales sobre la concentración humana puede parecer un acontecimiento mundano que nos afecta a todos. Vamos de una habitación a otra para hacer algo en concreto, pero una vez allí, olvidamos para qué hemos ido. Antes de maldecir nuestros fallidos poderes memorísticos, consideremos la posibilidad de que exista otra razón, científicamente documentada, que explica este lapso de memoria. Cruzar el umbral de una puerta hace que nos olvidemos porque el cambio abrupto en el entorno físico redirige nuestra atención al nuevo entorno, y en consecuencia nos distrae de nuestro propósito. Este descubrimiento me gusta porque ofrece una explicación menos preocupante para mis propios olvidos. Me digo a mí mismo, no te preocupes, Cialdini, no es cosa tuya, ha sido la maldita puerta. Más de un siglo después de la caracterización de Pavlov, nuestra reacción corporal al cambio ya no se llama reflejo, sino respuesta de orientación, y diversos estudios nos han iluminado sobre ella. No está limitada a los sentidos, como pensaba Pavlov, sino que atañe a todo tipo de ajustes fisiológicos, entre ellos la respiración, el flujo sanguíneo, la hidratación de la piel y el ritmo cardíaco. Uno de los indicadores que ha merecido un reciente escrutinio científico se produce en el cerebro, donde un patrón de actividad eléctrica conocido como la onda o de onda de orientación fluye a través de sectores que se asocian con la evaluación. Al registrar el aumento y el descenso de las ondas o en varias personas conectadas a mecanismos de neuroimagen, los neurocientíficos han identificado los tipos de estímulos que producen las notificaciones más poderosas de la atención. Una de estas categorías, asociadas con los cambios, merece nuestra consideración, pues tiene implicaciones intrigantes para la psicología de la influencia. Hace un tiempo pasé un año como investigador visitante en la Facultad de Comunicación y Periodismo Annenberg de la Universidad del Sur de California, donde quería aprender cosas acerca del enfoque de los medios de masa sobre la persuasión. Una razón de peso por la que elegí Annenberg, aparte de la calidad de su profesorado, era el contexto de procedencia de sus alumnos. Muchos de los que estudiaban grados superiores tenían experiencia previa en la industria televisiva o cinematográfica y consideré que serían valiosas fuentes de información sobre la manera de comunicar el impacto en los medios de masas. Una mujer,
que había producido algunos anuncios televisivos de gran éxito así como documentales, fue particularmente instructiva. Ella afirmaba que, en ambos campos, un productor, guionista o director que busque la persuasión debe preocuparse fundamentalmente por los planos y los cortes. Todo lo demás, decía, son solo variaciones y refinamientos de esos elementos básicos. Recuerdo haber pensado, bueno, claro que tienes que controlar cuidadosamente los planos, porque son el contenedor de tu mensaje, eso es obvio. Pero dar la misma importancia a los cortes, que son simples cambios desde algún aspecto del contenido y hasta él, eso es nuevo, es diferente. Y, en consonancia con el argumento de este apartado, lo que atrapó mi interés fue esa diferencia. Cuando le pregunté por ello, me ofreció una justificación que concuerda con la dinámica persuasiva. Los cortes se usan para dirigir la atención de la gente a los elementos de tu mensaje en los que de verdad quieres que se centren. En otras palabras, los cortes son cruciales para el éxito persuasivo porque pueden manipularse para desplazar el centro de atención al elemento del mensaje que el persuasor crea que es más convincente, lo que conduce toda la escena a ese rasgo concreto. Dicho corte instigará una respuesta de orientación hacia el elemento deseado entre los miembros de la audiencia antes siquiera de que lo hayan experimentado. No tengo conocimiento de que otros publicistas o productores cinematográficos hayan aprendido a emplear este enfoque de manera sistemática como creadores de momentos. Pero sí sé que los publicistas televisivos, al menos, parecen haber entendido mal su esencia. Las investigaciones confirman que, en vez de emplear los cortes de forma calculada para dirigir la atención tan solo a las facetas más importantes de su material, los publicistas televisivos han destacado por aumentar de forma indiscriminada y teatral la frecuencia general de los cambios de escena en un mismo anuncio en más de un 50% a lo largo de los últimos años. Como es predecible, los espectadores terminan confundidos sobre qué quiere contar el anuncio e irritados por el hecho de que su atención se lleve de un lado a otro de manera continua y azarosa. Como resultado, aunque los anuncios televisivos con muchos cortes atraen más la atención en general, provocan un recuerdo significativamente menor de las apelaciones persuasivas del anuncio y, por tanto, una persuasión muy inferior. Es fácil entender por qué la atención de los espectadores no queda fijada a los mejores argumentos del anuncio, sino que se desperdiga por todos sus atributos, relevantes e irrelevantes. Para todos los afectados, se trata de un caso de muerte producida por 1000 cortes. Por supuesto, hay muchos canales de comunicación que, a diferencia de los medios radiofónicos y televisivos, transmiten la información persuasiva en una forma acabada e inmutable: periódicos, revistas, libros, folletos, letreros de escaparates, emails y demás, y, en consecuencia, no pueden emplear los cortes para capturar y dirigir de manera estratégica la atención del público. Para equilibrar el poder de la diferencia al emplear estos medios, los persuasores recurren por lo general a una táctica más tradicional. En la interpelación incluyen lo novedoso, es decir, algo diseñado para distinguirse, con apariencia original, poco familiar o sorprendente, que además funciona bien para atraer la atención. De hecho, casi todo lo que un persuasor pueda hacer para distinguir un objeto de sus competidores tiene este efecto. Y mientras el objeto destacado tenga valor, su atractivo superará al de los rivales que lo posean en igual, o incluso mayor, medida. Alguna nueva investigación traza una ruta previamente sin descubrir hacia la diferenciación de este codiciado tipo. En el capítulo 3 vimos uno de los medios por el que los profesionales del marketing nos obligan a prestar una atención selectiva al valor de sus productos. Nos piden, a través de algún tipo de cuestionario, que evaluemos la calidad de lo que ellos ofrecen sin que analicemos al mismo tiempo las ofertas comparables de sus rivales. Pero hay otras formas más sutiles de conseguir ese mismo objetivo. Consideremos los resultados de un estudio desarrollado en la Universidad Northwestern. Los investigadores dieron a los participantes online información sobre dos tipos de sofá que llamaremos Sueños y Titán. Manufacturados por dos empresas de muebles diferentes, ambos eran comparables en todos los aspectos excepto los cojines. Los del modelo Sueños eran más mullidos y confortables que los del Titán, pero menos duraderos. En esta comparación frente a frente, los potenciales compradores prefirieron los cojines más recios del Titán antes que los más mullidos del Sueños, un 58% frente a un 42%. Pero esto cambió cuando los investigadores enviaron la misma información a otra muestra de participantes online junto con información acerca de las características de otros 3 modelos de sofá. Los adicionales no eran competidores fuertes y mostraban debilidades en toda una variedad de dimensiones, pero todos tenían cojines resistentes como los del Titán. En la comparación en el interior de este conjunto,
el modelo sueño superó a todos los demás y ganó esta vez por un 77%. Es un descubrimiento asombroso. De entrada, lo que uno imaginaría es que añadir más competidores a la muestra de opciones tendería a hacer que el número de veces que se seleccionara el modelo sueños fuera menor, y no mayor, por ninguna otra razón que la escasez de las posibilidades. Aparte, el Titán seguía entre las alternativas disponibles y conservaba todos sus puntos fuertes. ¿Por qué producían los sofás adicionales un giro drástico en favor del modelo sueños? Después de múltiples estudios sobre el tema, los investigadores están seguros de saber la razón. Al añadir 3 modelos con cojines resistentes, la comodidad y lo mullido de los cojines del modelo sueño se convirtieron en cualidades que lo distinguían de las otras 4 posibilidades, y, como hemos visto, lo que es distintivo atrae nuestra atención, algo que en este caso llevó a una mayor percepción de la importancia de la comodidad de los cojines. Desafortunadamente, la gran mayoría de los datos científicos acerca de la persuasión siguen siendo poco utilizados por quienes la ponen en práctica, incluso en el caso de descubrimientos tan valiosos como este. Te invitamos a continuar este audiolibro en nuestro siguiente video. Si deseas seguir consumiendo contenido de alto valor, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita.